Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la mitología al alcance de todos. Y me da mucho gusto saludar a Lulú Mendoza, que nos acompaña el día de hoy con sus historias maravillosas. Qué bueno que estás, Lulú. Hola, Tere. Buenas tardes. Qué bueno que estás aquí. Nuestro auditorio. Gracias, Lulú. Y fíjate que ahora, bueno, Lulú trae una investigación muy bonita, pero bueno, tengo que saludar también a Alf. ¿Cómo estás, Alf? Hola, Tere. Buenas tardes a todos. Y también tú traes una historia hermosísima, ¿verdad? Me estuvo platicando todo lo que ha investigado y está muy contento con su tema. Y por supuesto Lorna en los controles. Y tenemos que decir algo muy importante. Seguimos con los mitos de los hebreos. Y considerar a los mitos de los hebreos, pues nos abre un panorama grandísimo, como dijimos hace 8 días, ¿verdad, Lulú? Porque tendríamos que ver a los mitos hebreos desde un punto de vista de historia, de religión, de historia de familia, y de repente pues los personajes de los que vamos a hablar los conocemos muchísimo porque de alguna manera son la columna vertebral de nuestra religión católica. Pero por supuesto que nosotros lo vamos a contar como mitología, por lo tanto queremos que quede bien claro que lo que vamos a platicar es mitología. Y muchos de estos mitos que donde participan los personajes que conocemos, pues normalmente no se platican, como que se tienen muy ahí escondiditos, y sin embargo si se pone uno a investigar, pues hay historias maravillosas que nunca nos habíamos enterado, ¿verdad, Lulú? Como lo que decíamos de Lucifer, de Samael, luego de Caín y Abel, que es el tema que vamos a tocar ahora. Y bueno, hay una cantidad inmensa de historias que hay que comentar aquí, pero sí es muy importante que digamos que todo lo que es la mitología hebrea, pues es una religión al final de cuentas, ¿no? Se convirtió en una religión en la historia de la familia, en lugares específicos, lugares históricos. Y bueno, estos mitos están basados realmente en la veneración a un Dios especial, a un ser que se reconoce como absolutamente superior en todo lo existente. Y ya lo platicábamos hace 8 días con la historia de la creación. Pero bueno, muchas veces se ve a este Dios al que tanto se adora en estos mitos como un Dios distante, majestuoso y muchas veces hasta colérico, porque lo vemos que siempre se anda desquitando de todos y es muy vengativo. Y bueno, cualquier cosa que vaya en contra de sus normas o de la transgresión a lo que él ha marcado, inmediatamente viene y castiga a los humanos que hayan hecho esta transgresión. Pero bueno, esto es increíble, es bien bonito, porque cuando nosotros queremos conocer al Dios que tanto miedo le tenían los hebreos o los cananeos, lo quisiéramos encontrar bajo un aspecto, y resulta que ellos no le han dado ninguna forma a este Dios. Tal vez con el tiempo, pues ya nosotros los católicos nos dieron una imagen de un Dios Padre que podría ser el mismo Dios de los cananeos o de los hebreos. Sin embargo, pues jamás le vamos a conocer una forma. Se dice en los libros que es un ser antropomórfico, es decir, no tiene forma, simplemente se siente su energía y su capacidad de mando y su capacidad de, pues muchas veces de castigar a los humanos que se portan mal. Y entonces de ahí viene lo que se llamaría en el cristianismo el temor de Dios. Y ahora vamos a platicar, por supuesto, de todo lo que este ser ha provocado en lo que llaman la creación de lo que existe. Y la creación de lo que existe, de acuerdo a la mitología hebrea o judía, pues siempre hablan de un personaje que es precisamente Yahvé,
y es presentado en la Biblia como el Dios creador de todo, alejado del hombre, pero responsable también de la existencia. Platicábamos hace 8 días que de la nada Él crea el mundo y como culminación, digamos, de su obra, pone al frente a un hombre, hecho a su imagen y semejanza para gobernar todo el mundo. Y pone en su creación humana, o sea, en Adán, grandes esperanzas que lamentablemente van a quedar defraudadas, como lo platicó aquí Lulú, como lo platicamos en el momento en que hace este Dios al hombre, a su imagen y semejanza, llamado Adán. Y luego platicábamos, ¿te acuerdas, Lulú?, de que la Biblia decía que había hecho al hombre, pero al mismo tiempo a la mujer. Y entonces nuestra investigación consistió en ir a ver quién era esa mujer que había hecho. Y bueno, por supuesto que los mitos hablan de la llamada Lilith, ¿se acuerdan? Sí, Alf nos platicó bastante de ella. De Lilith. Así es. Y bueno, de ahí observamos que Lilith, que no fue nada obediente, se escapa de ese paraíso donde había puesto este ser supremo a vivir, a Adán y a su esposa, y se escapa Lilith. Y en esa correría que se va a Lilith muy lejos, se va al Mar Rojo, pues conoce lugares muy agradables para ella, donde bailó, cantó, hizo el amor con todos los que se encontró. Y luego 2 ángeles que también Alf nos dijo cómo se llamaban, pues la fueron a buscar. Y ella no quería regresar, sin embargo tuvo que regresar. Y bueno, cuando se da cuenta de que pues Adán ya estaba ocupado con otra hermosísima mujer que se llama Eva, que por cierto salió de la costilla de Adán, pues ya no le gustó a Lilith. Sin embargo, a esta Lilith, de la que tanto platicamos hace 8 días, pues la expulsan de todas las historias, la quitan del libro de historia, diríamos, de la Biblia, y ya no la volvemos a mencionar, o no la vuelven a mencionar hasta que alguien dice que es la esposa de Lucifer. Y las historias pues se complican, porque yo no sé quién realmente ya leyó toda la Biblia. Por supuesto que habrá mucha gente que lo haya leído. De ahí se sacan todas estas historias. Es un libro, también a la Biblia se le considera como un libro sagrado, como un libro de mitología, y también como un libro de historia de todos estos personajes que se mencionan y cómo van sufriendo las catástrofes que se les van presentando. Pero ahora yo quisiera detenerme porque Lulú nos contó que la creación se hizo exactamente en 6 días, ¿te acuerdas? Y sí, ya el 7º se descansó. Y el 7º descansó. Pero en el tiempo en que hace 8 días nos detuvimos a platicar de la creación de las tierras, las diferentes tierras que eran 7 y los diferentes cielos que también eran 7, en el momento en que este ser supremo los crea, sobre todo los cielos, a la vez está creando todo lo que va a existir en los cielos. Y cuando empiezan a crearse los cielos, pues obviamente van a crearse los arcángeles y los ángeles. Pero hay un personaje bien importante que se llama precisamente Lucifer. Y se dice que cuando este ser supremo, que se le considera como Yod-He-Vod-He o como Dios, exactamente en el 3er día de la creación, el principal arcángel de Dios era un querubín llamado Lucifer. Se dice que él es hijo de la aurora, y a la aurora la consideran como Helel ben Shahar. Dicen que este hermosísimo arcángel se paseaba por el Edén entre joyas deslumbrantes, con el cuerpo refulgente de cornalina, topacio, esmeralda, diamante, onis, jaspe, zafiro, rubí y todo lo que se pudiera colgar. ¿Eso qué les dice de este personaje? ¿Cómo lo sienten? Se colgaba todo lo que encontraba. Era como bastante vanidoso, ¿no? Muy vanidoso. Muy vanidoso. Así lo reflejan. Bueno, y entonces como él vivía ahí solito en el universo, en la tierra, pues se ponía todo lo que encontraba, el oro, se lo colgaba. Y bueno, durante mucho tiempo Lucifer, a quien Dios había nombrado guardián de todas las naciones, se comportó de manera discreta. Pero pronto el orgullo le trastocó el juicio, por eso se empezó a colgar todo lo que se encontraba. Y entonces él pensó y dijo a voz abierta: al cielo voy a subir por encima de las estrellas de Dios, y entonces ahí alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de reunión en el extremo norte, y subiré a las alturas del nublado, y me asemejaré al Altísimo. Entonces él ya tenía grandes ambiciones, imagínate, era un arcángel que lo habían mandado a custodiar ciertas tierras, y al final de cuentas pues se sintió como muy poderoso, muy valioso, y bueno, muy hermoso.
Obviamente, Dios, al observar todas las ambiciones que tenía este personaje que se llamaba Lucifer, lo expulsó inmediatamente del Edén, en donde se encontraba, y realmente lo castigó porque lo mandó a un lugar donde pues todavía no había la gran cosa. Y ese lugar era la tierra. Ojo, porque yo estoy hablando de un Edén. Ese Edén era un Edén celeste. Y cuando empieza de presuntuoso este personaje y Dios se da cuenta, pues lo expulsa a la tierra, o sea, a nuestro planeta Tierra. Y de ahí, pues obviamente Lucifer cayó como un rayo, o sea, rapidísimo cayó como un rayo en la tierra y fue reducido a cenizas. Sin embargo, su espíritu se apoderó de todo el territorio y empezó a revolotear a ciegas sin cesar por la profunda oscuridad de lo más hondo de lo que se podía encontrar en la tierra en ese tiempo. Y eso nos dice que Lucifer, siendo tan hermoso, pues quiso compararse con Dios. Sin embargo, aquí vamos a detenernos un poquito porque muchas veces decimos, bueno, ¿y de dónde nació este Lucifer? Pues Dios lo creó, pero las historias, cuando las abarcamos más a fondo, nos dicen que él era llamado, él era llamado Lucifer, pero era hijo de Helel ben Shahar. Y entonces dices, bueno, ¿y eso qué es? Se dice que Helel ben Shahar era originalmente el planeta Venus. Y entonces tenemos que irnos a recordar cómo es el planeta Venus. ¿Tú te acuerdas, Alf, cómo es Venus de hermoso? Tiene un gran brillo, siempre está pues provocando que uno lo voltee a ver porque es hermosísimo, ¿te acuerdas? Sí, realmente sí, es muy, muy bonito, muy, ¿qué se puede decir? Brillante, destellante, ¿no? Así es. Y hay unas ocasiones en el año en que Venus sale en el amanecer. Y cuando sale Venus al amanecer, se dice que Venus le ha robado la luz al Sol y que viene así como que muy hermoso y muy orgulloso porque viene a entregarle la luz a los humanos. Bueno, pues se dice que Helel ben Shahar era originalmente el planeta Venus, el último astro orgulloso que desafía la salida del Sol. Y una sencilla alegoría dicen que dentro de la mitología hebrea se unió a esta historia de Venus. Y se dice que este mito tiene mucho que ver con otro mito que con el tiempo fue copiado, porque había un personaje que se llamaba Faetón. Él murió abrazado cuando conducía con mucha presunción el carro de su padre, que era Helio. Entonces recuerden, este es un mito griego porque Helios o Helio es el dios que maneja o que conduce el auto del Sol o de Apolo. Y entonces un día Helio le presta su auto a Faetón y resulta que siendo un jovencito, pues ya saben, ¿no? Cuando te prestan por primera vez el auto del papá y además era un carrazo, pues el chico, muy presumidito, fue a darse una vuelta muy lejana. Y se dio tanta la vuelta que acabó abrazado en tanta energía solar porque no debió de haber llegado tan lejos. Entonces, bueno, este mito, que por fin, finalmente es griego, o sea, no podríamos decir que es hebreo, es copiado precisamente de esta historia de Helel ben Shahar, porque esta historia de el Venus que se roba la luz del Sol, pues también tiene un origen de la antigua Babilonia, en donde todos los años se hacía un ritual bien bonito. Era un ritual solar en donde el conductor, se escogía un conductor jovencito y lo obligaban a conducir un carro a gran velocidad. Este jovencito pues era como el sustituto del rey, solo un día, y entonces debería de correr descontrolado por todas las calles de la ciudad y al final debería de llegar a un templo en donde se veneraba a la diosa Ishtar. Esta diosa Ishtar, de la cual ya hemos platicado mucho, ella gobernaba el planeta Venus. Y cuando llegaba este jovencito a ese templo de la diosa Ishtar, era sacrificado, y así se decía que el rey del momento obtenía todo el poder y toda la gloria de este joven que había llegado precisamente fingiendo llegar a Venus, es decir, fingiendo llegar con la diosa Ishtar. Y entonces lo castigaban, no lo castigaban, lo premiaban, porque era un premio finalmente, y lo mataban y se quedaban con su energía. Y esta historia de los babilonios tiene que ver con los castigos que se les daban a estos jóvenes presuntuosos.
Y entonces por eso cuando veían salir al hermoso planeta Venus antes de que en el amanecer apareciera el sol, pues entonces consideraban que el que llegaba era Lucifer. Pero esto también me recuerda muchísimo a la historia de Prometeo, porque también Prometeo siempre se hacía lucir demasiado. Era un dios mitológico griego que ayudó a la humanidad. Bueno, pues Lucifer tiene que ver con ese nombre precisamente, el que viene a entregar la luz. Sin embargo, bueno, la historia de Lucifer es tan grande y tan vasta que sinceramente nos vamos a dar un tiempo para tener solo un programa, únicamente un programa, y platicar quién es Lucifer realmente, de dónde proviene, qué hizo y por qué desobedece a Dios y por qué es castigado. Él hizo, digamos, toda una revolución celeste para otorgarle a los seres humanos libre albedrío y pensamiento, cosa que muchas veces decimos, oye, pues qué maravilla, sí, pero se lo entrega a los humanos antes de que tuvieran el derecho de tenerlo. Y a partir de ahí se dice que desobedece a Dios y por eso mismo es castigado. Y bueno, la pequeña historia que les acabamos de contar de este Lucifer, explicado de manera, de acuerdo a los mitos hebreos, pues simplemente hablan de un ser pues muy presuntuoso que andaba con todas las joyas y se quiso pasar de listo, quiso ser tan grande como lo fue precisamente, como lo era el Dios que los había creado, y a partir de ahí su gran castigo. Pero no solamente a este personaje lo podemos culpar de soberbio, como le dijo Dios. Hay otro bien importante que muchas veces lo consideramos como lejano o como finalmente como un arcángel más. Él se llama Samael. Y esa historia nos la va a contar Alf, porque Samael tendría algo parecido a lo que sinceramente podríamos decir de Lucifer. Pero cuéntanos, ¿quién es Samael? ¿Por qué se revela? ¿De quién se revela? Claro, pues les voy a contar acerca de la rebelión de Samael. Y algunos dicen que la serpiente de Edén era Satanás, que estaba disfrazado. Es decir, el arcángel Samael se rebeló el sexto día, impulsado por unos celos irresistibles que tenía hacia Adán, a quien Dios había ordenado que toda la hueste celestial le adorase. Entonces ahí estamos viendo que ya existía el hombre. Y cuando hablamos de Lucifer todavía ni siquiera existía el hombre, acababan de crear los cielos y las tierras. Así es. Y aquí ya estamos uniendo a Adán, que ya había nacido, con Samael. Y entonces Samael envidió a Adán. Exactamente, tenía celos de él. Y bueno, el arcángel Miguel obedeció sin demora, pero Samael dijo: no adoraré a ningún ser inferior. Cuando Adán fue hecho, yo estaba ya perfeccionado. Que él me adore a mí. Los ángeles de Samael se mostraron de acuerdo y Miguel les advirtió: guardaos la ira de Dios. Samael replicó: si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Entonces Miguel arrojó a Samael del cielo y lo envió hacia la tierra, donde continuó haciendo intrigas contra la voluntad de Dios. Otros dicen que cuando todos los ángeles se hubieron postrado a los pies de Adán en señal de obediencia, Samael se dirigió a Dios y le dijo: Señor del universo, nos creaste con el esplendor de tu gloria. ¿Debemos adorar pues a un ser formado con polvo? Entonces Dios replicó: esta criatura, aunque formada con polvo, te supera en sabiduría y entendimiento. Entonces Samael le desafió y le dijo: bueno, si es así, pues ponnos a prueba. Y Dios dijo: he creado bestias, aves y sierpes. Desciende y colócalos todos en fila, y si puedes darle los nombres que yo les habría dado, Adán venerará tu sabiduría. O sea que los puso a prueba. Los puso a prueba. Y esto ¿qué se puede decir? A petición de Samael, como desafiándolo, ¿no? O sea, el problema realmente empezó porque Dios les pidió a los arcángeles que honraran a Adán. Así es. Y ellos, bueno, Miguel se estuvo de acuerdo, pero Samael no quiso. Samael no quiso porque decía: bueno, ¿por qué si yo soy perfecto tengo que adorar a un ser que está hecho o que fue hecho de polvo? Entonces Samael se puede decir que le dice a Dios: ok, si es así lo que tú piensas, pues ponnos a prueba y vas a ver que yo voy a ganar, ¿no? Entonces Dios accedió a esto y le dijo: bueno, está bien, te voy a poner a prueba, pero si fracasas, entonces tú venerarás la sabiduría de Adán. Y si Adán logra ganar, entonces será él el que te venere. Wow, entonces ahora sí se van a someter a las pruebas, a ver quién es más inteligente. Así es. Y bueno, ya estando en el Edén, Adán rindió homenaje a Samael, a quien confundió con Dios. Pero Dios le hizo erguirse y preguntó a Samael:
¿serás tú el primero que dé nombre a estas bestias o será Adán? Entonces Samael inmediatamente dijo, seré yo, pues soy el mayor y el más sabio. Imagínate a qué grado llegaba. La soberbia de Samael, impresionante, en su máximo, ¿no? Entonces, acto seguido, Dios puso unos bueyes ante él y le preguntó, estos que están aquí, ¿cómo se llaman? Samael guardó silencio. Dios apartó los bueyes. Luego le presentó un camello y después un asno, pero Samael no supo nombrar a ninguno de ellos. Entonces Dios puso entendimiento en el corazón de Adán y le habló de tal modo que la primera letra de cada pregunta indicaba el nombre de la bestia. Así pues, tomó unos bueyes y dijo, bien, Adán, abre los ojos y dime su nombre. Adán entonces contestó, bueyes. Veamos esto, cuando Dios le dice, bien, Adán, le está dando la primera letra del nombre del animal. Luego Dios le mostró un camello y preguntó, ¿cómo se llama este animal? Aquí la pregunta es ¿cómo?, que empieza con C, se llama este animal, y él responde, camello. Por último, Dios le enseñó un asno y ahora también podrás dar el nombre de este. Adán dijo, es un asno. Empieza la pregunta con ahora y responde un asno. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó indignado. ¿Ahora gritas?, preguntó Dios. ¿Cómo no iba a hacerlo?, replicó Samael. Si tú me creaste con tu gloria y luego otorgas entendimiento a una criatura hecha con polvo. Dios dijo, oh malvado Samael, ¿te asombra la sabiduría de Adán? Pues ahora preverá el nacimiento de sus descendientes y dará a cada uno su nombre, hasta el día del juicio final. Dicho esto, Dios arrojó del cielo a Samael y sus ángeles ayudantes. Samael se agarró de las alas de Miguel y lo habría arrastrado hacia abajo si no es que Dios intervino en ese momento. Estuvo fuerte el pleito entonces. Bastante fuerte. Pero veamos aquí que Dios ayudó a Adán. Pues sí, pero fíjate que hay algo bien interesante, cómo es que Dios le da la posibilidad a Adán de nombrar a todas las cosas que iban a existir en la tierra. Y ahí viene también, algún día les contaremos la historia del alfabeto hebreo, el Aleph-Bet, en donde también nos va a ir diciendo cómo es que cuando iba mencionando a Adán los nombres de los animales, iba creando el alfabeto hebreo, porque todos sabemos que, por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph y significa buey. Y entonces así se siguió con todas las historias hasta que creó, sin darse cuenta, el alfabeto hebreo el mismo Adán. Pero bueno, el pleito de Samael estuvo muy terrible. ¿Y luego qué siguió? ¿No se acuerdan qué siguió? Sí, por supuesto. A ver, cuéntanos. Bueno, pues fíjate que algunos alegan que Satanás no era Samael, sino era el príncipe de la oscuridad, que tenía un aspecto de buey y que se habría opuesto a la voluntad creadora de Dios, e incluso antes de que él ordenara haya luz. Cuando Dios dijo fuera, crearé mundo con luz, el príncipe preguntó, ¿y por qué no con oscuridad? Dios entonces replicó y dijo, cuidado, no sea que te domine con un grito. El príncipe, poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios, fingió no haberle oído. Entonces el grito de Dios lo dominó, como él había amenazado. Samael y sus ángeles fueron confinados a una mazmorra oscura, donde todavía languidecen con los rostros demacrados y los labios sellados, y ahora se les conoce como los vigilantes. Bueno, pues el día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte en la creación, diciendo en tono, pues, ¿qué se puede decir? Burlón, ¿no? Ajá. Aunque Dios hizo el cielo y la luz, yo hice la oscuridad y el abismo. Sus ángeles le apoyarán, pero los fuegos del infierno contendrán su arrogancia. Qué fuerte estuvo eso, porque fíjate, ya en un tiempo ya habían mandado a Lucifer hasta el más allá, o sea, a vivir aquí, a la tierra. Y ahorita estamos viendo que Samael también por orgulloso y por no querer a Adán, pues con todos sus amigos lo mandaron a la obscuridad total. Y fíjate que aunque se ha dicho mucho que Samuel o Samael significa veneno de Dios, es más probable que sea una corrupción de Shemal, nombre de la deidad siria. Y bueno, en el mito hebreo, Samael ocupa una posición ambigua, pues es a la vez jefe de todos los satanes y el príncipe más grande del cielo, que gobierna a los ángeles y los poderes planetarios. El título de Satán, que quiere decir adversario, esto es bien interesante que lo tengamos en mente, que significa adversario,
lo identifica con el de Helel. Entonces diríamos que Lucifer, que es el hijo de la aurora, pues también que es un ángel caído, y junto con la serpiente y con el jardín del Edén, trató de que hubiera una gran caída de este hombre que les pusieron a adorar, que es Adán. Y bueno, ahí empezamos con todas las historias de que no solamente era Lucifer, no solamente era Samael, no solamente era Satán y la serpiente los que tratan de que el hombre caiga. Y entonces es donde hay que empezar a checar que cuando hablemos ya detenidamente de todos los demonios, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo hablar de Lucifer, de Satanás, de Belcebú, en fin, cantidad de nombres, porque cada uno tiene una historia y aquí están mezclados. Pero el asunto de que estén mezclados en los mitos que estamos refiriéndonos, los mitos hebreos, es porque al final de cuentas tratan de hacerle un mal al hombre, que el hombre es como quien dice el consentido de Dios, ¿verdad? Todos los pueblos del Mediterráneo y cercanos de Oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como una mera ausencia de luz, sino como una entidad total. Los griegos hablaban de su madre noche, los hebreos de su príncipe de la oscuridad, al que relacionaban con Tohu y situaban al norte. El grito con el que Dios dominó ese príncipe recuerda al de Pan, cuando Apolodoro sometió a Tifón, un monstruo cuyas alas oscurecían el sol, y también vivía en el norte, en el monte Safón. Pues no cabe duda que lo que se le teme por lo que estamos viendo es precisamente a la oscuridad, que es lo que nos están diciendo. Ahora, hay que checar algo porque vemos que todos ellos se fueron con los que llamaban vigilantes, y esos vigilantes que se les dan a los ángeles de Satanás en el segundo libro de Enoc, hay que recordar que Enoc va a ser muy importante en esta plática, pues parece ser que la traducción de estas dos palabras son arameas, que quiere decir Irín, aplicado a los ángeles en un libro de Daniel, y el otro que es Kadishin, que quiere decir los santos. Entonces una traducción más aproximada sería ángeles guardianes, que coincide con sus funciones y con los significados de los nombres. Y entonces diríamos, todos ellos se fueron a vivir a la oscuridad con sus vigilantes, y entonces es cuando decimos, oye, ¿y esos vigilantes quiénes son? Pues fíjate que son los ángeles guardianes de la oscuridad. Y cuando nos adentramos en la historia de Samael, encontramos precisamente que Samael es el cuidador de las puertas del infierno. Él no permite que salgan los demonios hacia la tierra, y tampoco permite que los que no deban de estar en el infierno se metan a esa tremenda situación de confusión, ¿no? Y de ardor y de dolor y de cosas terribles. Claro, y aquí era un punto bien importante de Samael, porque por eso él se decía, bueno, tú eres el príncipe, el rey de los cielos, y yo de los infiernos, ¿no? Igual importante también se puede decir que uno como otro, ¿no? Claro. Bueno, pues no cabe duda que habría que ir como dividiendo los nombres con el tiempo, porque ahorita ya hablamos, fíjate, de Satanás, de Lucifer, de Samael y de todos sus vigilantes, que son muchísimos. Entonces, bueno, cuando empecemos a platicar de cada uno de ellos, pues nos vamos a dar cuenta por qué tuvieron que irse a vivir a la oscuridad. Y alguna vez leímos algo sobre una rebelión que provocó Lucifer, y que nos platica muy interesante cómo es que todos estos príncipes, como así les llaman en ese libro, trataron de apoyar a Lucifer para que Dios no le diera todas las prioridades al hombre. Ahora vamos a platicar de dos personajes que son bien importantes, se llaman Caín y Abel. Todos sabemos que ellos son hijos de Adán y Eva, pero dentro de la mitología hebrea hay historias que no se platican y que no nos gustaría que pasaran desapercibidas, porque es como encontrar la otra realidad. ¿Quién va a empezar a contarnos esas historias? Pues fíjate que, si me lo permites, empiezo yo. Ay, cuéntanos. Perdón, yo sé que primero son las damas, pero... Adelante. Sí, adelante, sí, gracias. Bueno, pues fíjate que algunos dicen que Samael se disfrazó como si fuera la serpiente, y tras tomar venganza, induciendo al hombre a comer del árbol de la ciencia, engendró a Caín con Eva. De ese modo, contaminó toda la descendencia vida de la posterior unión de Eva y Adán.
Solo cuando los hijos de Israel se detuvieron al pie del monte Sinaí y recibieron la ley de manos de Moisés, esa maldición llegó a su fin, pero todavía emponzoñaba el resto de las naciones. O sea que Samael engañó a Eva. ¿A Adán? Bueno, Eva engañó a... Pues sí, engañó a Eva y, por supuesto, como dice Lulú, a Adán. Fue infiel con Adán. Sí. Así es. Y de ahí nació Caín. Acuérdate que ahí había un problema de Samael con Sí, con estaba Adán. enojado con Estaba Adán. bastante Ajá. enojado. Bueno, pues según algunos relatos, Samael nunca yació con Eva antes de que lo hiciera Adán. Al principio, Dios pretendía que Samael gobernara el mundo, pero la imagen de Adán y Eva copulando desnudos y sin la menor vergüenza, le puso celoso. Samael juró entonces y dijo: destruiré a Adán, me uniré a Eva y gobernaré de verdad. Esperó que Adán yaciera con Eva y se quedase dormido, y entonces ocupó su lugar. Entonces Eva se entregó a él, o sea, a Samael, y concibió a Caín. O sea, están diciendo ¿Cómo quién ves? fue primero, quién fue después. Aquí o hay sea, una quién le lucha de quién fue corresponde. primero, quién Ajá. fue después. Algunos dicen que fue primero Samael, otros dicen que fue primero Adán. Adán, etcétera. El caso es que Eva pues quedó encinta, ¿no? Bueno, pues sin embargo, Eva no tardó en arrepentirse de su infidelidad y exclamó en tono lloroso: ¡ay, Adán, he pecado! Destiérrame de la luz de tu vida. Iré al oeste y a esperar allí la muerte. 3 meses más tarde, después de alcanzar el océano, Eva reunió ramas y construyó una choza. Cuando los dolores de parto empezaban a rendirla, rogó a Dios que le permitiera alumbrar, pero todo fue en vano. Solo pudo suplicar al sol y a la luna que informaran a Adán de su apurada situación en su próximo ciclo hacia el este. Así hicieron. Adán se apresuró a marchar junto a Eva y al encontrarla aún sumida en los dolores del parto, unió sus ruegos a los de ella. Dios entonces envió 12 ángeles y 2 virtudes dirigidos por Miguel, quien colocándose a la derecha de Eva le acarició el rostro y el pecho hasta que dio a luz. Como el rostro del infante Caín tenía un brillo angelical, Eva supo que Adán no había sido el padre y en su inocencia exclamó: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. ¿Qué quiere decir esto? Que al ver el rostro del bebé y al verlo tan angelical, tan hermoso, supo que no era hijo de Adán, sino era hijo de Samael. Válgame, Imagínate. Esto, yo nunca había oído estas versiones. Están No, fuertes, por supuesto que no. Digamos, esto pues, está interesante. Esto es mitología. No, ves, y bueno, tú nos traes otras Ay, cosas sí, todavía. ya vamos a seguirle. Vamos a seguirle Vamos con a esto seguirle. porque ya está bueno. Mira, otros dicen que el nombre de Caín viene de que él al nacer se puso luego de pie, que se fue corriendo y regresó con una espiga de trigo en la mano que se la dio a Eva. De ahí ella fue que le llamó Caín, que quiere decir tallo. Wow, ¿qué significa tallo? Después Eva dio a luz a un segundo hijo, a quien lo llamó Abel, que quiere decir soplo, pero según otros también dicen que puede ser vanidad o pena, previniendo que iba a morir pronto. Esta revelación la tuvo Eva en un sueño. Veía a Caín bebiendo la sangre de Abel y rechazando su apenada súplica de que lo dejara unas pocas gotas. Cuando Eva esto le contó a Adán, él le dijo: debemos de separar a nuestros hijos. En consecuencia, Caín creció como un agricultor y Abel como un pastor, y cada uno vivía por separado, cada uno en su choza. Los separaron para que no se pelearan Evitando, los ¿no? hermanos. Previendo esto. Wow. No obstante, algunos creen que Caín y Abel eran gemelos engendrados, Esa es otra versión, Ajá. engendrados por Eva con Adán. Su concepción fue uno de los sucesos maravillosos acaecidos al 6º día, en la primera hora, porque Dios reunió el polvo de Adán, y en la segunda Adán se convirtió en un terrón inerte, en la tercera extendieron sus miembros, así como lo fueron amasando casi. O sea, era una hora por lo que Una iban por lo que haciendo. iban formando. En la cuarta Dios le insufló el aliento de vida, a la quinta hora se puso de pie, y en la sexta él dio nombre a todas las bestias, y en la séptima Dios le dio a Eva. Ya en la octava yacieron, se La octava acostaron. hora, ¿verdad? Sí, estamos hablando de horas. De horas. Y salieron, aquí nos dicen que salieron 4, puesto que Caín y Abel eran gemelos.
concebidos de manera inmediata, y así en la 9ª hora a Adán se le prohibió comer del fruto del árbol de la ciencia, y a la 10ª él pecó. En la 11ª fue castigado y en la 12ª expulsado del Edén. O sea que nos hacen un resumen de 12 horas, todas barbaridades y cosas que se hicieron. En 12 horas todo eso hizo el hombre. Ve nomás. O Dios, ¿no? Porque los creó, los hizo, los llevó, los trajo, los expulsó. Yo creo que hicieron un en resumen. 12 horas. Ok. ¿Qué tal? Eso es trabajar duro, ¿eh? Sí, qué interesante. Otros sostienen que el primer acto de amor entre Adán y Eva se produjo al menos 4 hijos. Caín con su hermana gemela y Abel con la propia, e incluso con 2 hermanas gemelas. ¿Cómo ven? ¿Qué versiones? Sea que fueron gemelos, cada quien nació con una mujer. Sí, porque si no después cómo te explicas, ¿no? Es si con quién se casó Caín y con quién Abel, ¿de dónde sacaron? Yo recuerdo que cuando era niña yo preguntaba eso y pues nadie me sabía decir de dónde había salido toda la gente para poblar al mundo. Entonces aparte no no eran ser. temas que tu papá se dijera, sí, hijito, mira, aquí pasó esto, aquí le ganaron a Adán, aquí... No, digo, para nada. No era como que muy común que te lo explicara, ¿no? Sí. No, y en la Biblia tampoco se menciona tan detallado todo esto. Esto no, como que son libros que se han ido quitando, claro, o mitos que se han ido llevando, se han ido limitando, ¿no? Se han ido porque a lo mejor están fuertes, ¿no? Está fuerte, sí, estuvo bueno eso, Lulú. Pues fíjate que haciendo un paréntesis a esto también, debo comentarles que el pretendido deseo de fecundar a mujeres mortales, atribuido a serpientes divinas, aparece en muchas mitologías. Las serpientes sagradas criadas en templos egipcios actuaban como agentes procreadores de los dioses. Y bueno, tales ritos pueden tener su origen en una identificación de las serpientes que salen de agujeros subterráneos con los espíritus de los héroes muertos. Estos eran representados a menudo como serpientes o como mitad hombre, mitad serpiente. ¿Cómo ves? O sea que la serpiente siempre hablaba de una posibilidad de que queda embarazada la mujer. Exactamente. Como un aviso. Exactamente. Está y fuerte. Era muy pues atribuido a la fecundidad de la mujer, no, a que la mujer quedaba fecundada, perdón. Claro. Pues qué increíble eso de las serpientes. Cuidado comer una serpiente porque puedes quedar embarazada. Sí, también se habla de la menstruación, era considerada sagrada o impura. De hecho, se manejaban los 2 términos para los pueblos primitivos. Sagrada se decía porque era la que indicaba la disposición de una mujer a la maternidad, pero también se decía que era impura porque los hombres deberían de evitar el contacto con las mujeres estando en este periodo de menstruación. Algunas tribus creen que la menstruación es consecuencia de un mordisco de serpiente, aunque el veneno de serpiente es coagulante. El mito de la contaminación del veneno de serpiente de Eva tal vez pretendía explicar el origen de la menstruación, causada por la serpiente lasciva que da su mordisco y que la hace tener esa capacidad de procrear. Hay un libro de los Macabeos que dice que hay muestras de una creencia popular que se atribuía a estas serpientes el deseo y un trato sexual con las mujeres. Mira, entonces la serpiente es la que avisa la posibilidad de la menstruación, la posibilidad de procrear, y entonces pudo haber sido eso un tema prohibidísimo, ¿verdad? Sí. Qué fuerte estuvo eso, qué fuerte. Bueno, y luego ¿qué sigue? Pues fíjate que esto recuerda a la serpiente de Samael, que se puso celosa al ver cómo Adán y Eva copulaban y entonces sedujo a la mujer. Miguel condujo a las huestes celestiales contra el falso Cosmocrator, un poder planetario del 4º día como Nabu en Babilonia y Tot en Egipto, porque había sido nombrado arcángel ese día. Según Génesis, Eva llamó Caín a su primer hijo porque ella dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Un relato posterior hace derivar su nombre de Yané, que significa junco o tallo. El nombre de Abel, Jebel, no ha sido explicado, tal vez porque se sabía con claridad que la palabra Jebel significa soplo o nada o fugacidad, y alusión a la vida humana. Claro, que era fugaz, tanto este hijo, Abel, iba a ser fugaz, ¿no? O sea, no iba a durar mucho tiempo, igual que la vida humana, no dura mucho. No, hombre, qué fuerte está. Luego, ¿se acuerdan que hablamos de las hermanas gemelas? Pues sí. Se dice que pueden haber sido inventadas para responder a la pregunta, que dónde encontraron esposa Caín y Abel, como te decía. ¿No? Sí, ya ves, no somos las únicas. Hermanas gemelas. Rápido. ¿De dónde? Rápido y sencillo. Sí. Bueno, pues la está bien. atribución también a Samael de la paternidad de Caín pretende explicar el origen del mal.
En las primeras generaciones, los perversos cainitas y los seinitas formaban ramas separadas dentro de la familia humana. Cuando las hijas de Caín logran seducir a los hijos de Set, tanto el bien como el mal se convierten en partes integrantes de la herencia humana. ¿Qué tal? El bien y el mal van a quedar impregnadas Pues, en los seres humanos. Sí. Wow, y siempre van a estar luchando seguramente el bien y el mal para ver quién se queda con el ser humano, ¿no? Con el hombre. La lucha eterna, ¿no? Oye, pero debió de haber habido un poco de amor, ¿no? O sea, no hubo amor Claro. para culminar el acto sexual y tener a sus hijos. Por supuesto que sí, déjame explicarte un poquito este acto de amor. Y bueno, les debo comentar que expulsados de Edén, Adán y Eva descansaron a la orilla de un río y aunque se alegraban de haber escapado de una muerte inédita, meditaron sobre una pérdida de la inmortalidad y entonces se preguntaron cómo podrían asegurar todavía la continuidad de la humanidad. Samael, consciente de la preocupación de Adán por este asunto, planeó una nueva venganza. Acompañado por 10 de sus ángeles, logró escapar de la mazmorra subterránea y adoptando el aspecto de unas mujeres de belleza sin igual, llegó a la orilla del río. Allí saludaron a Adán y Eva y el hombre exclamó en tono incrédulo: ¿ha engendrado la tierra realmente criaturas tan incomparables como estas? O sea, imagínate, quedó impactado Adán de las mujeres que O le sea, llevó ¿fue Adán el que Samael. preguntó eso? Claro, claro. Las vio llegar al río muy coquetas. A las muchachas bien coquetas y bueno, les pregunto eso. Luego preguntó: amigas, ¿cómo os multiplicáis? Samael respondió con seductora voz femenina: los hombres yacen amorosamente con nosotras. Nuestros vientres se hinchan, parimos hijos y estos llegan a la madurez y hacen lo mismo que hemos hecho nosotros. Pero si no me crees, lo demostraré. Imagínate qué manera tan Qué amable, seductora, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, pues dicho esto, otros ángeles caídos disfrazados emergieron desde ese lecho del río y entonces Samael dijo: estos son nuestros Maridos y nuestros maridos. hijos, seguramente porque Perdón. Y trataban. ya quieres saber cómo se engendran hijos, deja que te lo demostremos. Entonces las mujeres se tumbaron desnudas, cada una con su supuesto marido, y todas hicieron cosas feas delante de Adán. Ay, qué barbaridad. ¿Le dieron ideas a la mejor? Le dieron ideas, a lo mejor no fueron tan feas, ¿no? Bueno, parece que para Adán no eran tan feas del momento que estaba muy pendiente de estaba ver muy qué hacían. pendiente de las mujeres y de su belleza, ¿no? Ujú. Después Samael dijo: haz esto con Eva, pues solo así puedes multiplicar tu raza. Entonces el fuego del pecado comenzó a arder en las venas de Adán, pero se detuvo de realizar un acto vergonzoso a plena luz del día e imploró la guía de Dios. Entonces Dios envió un ángel que casó a Adán y a Eva y les ordenó que rezaran 40 días y 40 noches antes de unirse como marido y mujer. Algunos dicen que Eva y Adán fueron las primeras criaturas vivientes que realizaron el acto de amor. Wow, entonces sí tuvieron que abstenerse de su deseo inmediato Y esperar 40 días y 40 tuvo que noches. intervenir Dios ante esto para que esta Tanto relación ya se no convirtiera en un acto de amor y no nada más en un acto sexual, ¿no? Del que estaba Samael, ¿qué se puede decir? Abogando, ¿no? Pues ahora sí que las explicaciones son muchas, ¿verdad? De dónde sacaron a tantas las versiones. mujeres, Tantas de cómo le versiones, sí. hicieron. No está Pero bien. bueno, ya que estaban Caín y Abel, pues algo espantoso se acordarán que sucedió con ellos dos, que hasta sus papás se habían dado cuenta de que no se iban a llevar bien. ¿Quién nos Sí. trae esa historia? Cuéntanos, Mira, Lulu. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo, de lo que él había cultivado. También Abel hizo una de sus primogénitos de sus rebaños y la grasa de los mismos. Dios miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su ofrenda, por lo cual se irritó Caín de gran manera porque pues se molestó de ver que Dios como que tenía preferencias, ¿no? Dios le dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Por qué está abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo o O estar estar de mejor? frente bien, Ujú. ¿no? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Pero fíjate que aquí hay algo que tenía razón Caín, porque yo me acuerdo que Dios les pide que le lleven cada uno lo mejor ofrenda. que han trabajado, ¿no? Obviamente Abel pues le lleva la mejor carne y Caín le lleva las mejores semillas
Y sin embargo, Dios dice, pues la verdad que el que ha trabajado más y el que es más importante es Abel, porque pues a Dios le gustaba, yo creo que la carne, y no le gustó tanto lo que Caín llevaba. Y entonces, bueno, a lo mejor ahí está el coraje que tenía Caín, de que pues a él no lo eligió después de que llevó todos ¿qué será? Sus mejores ofrendas, exacto, sí. Pues mira, Dios tenía buena razón para considerar propicia la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque mientras Abel había escogido el mejor cordero de su rebaño, Caín solo había puesto unas pocas semillas de lino sobre el altar, como que las escogió al azar, sin fijarse tanto, sin darle tanto interés, ¿no? Además respondió al reproche de Dios con un grito que todavía repiten los blasfemos: no hay ley ni juez. Después, cuando se encontró a Abel en el campo, le dijo: no hay mucho que venga ni recompensa para los justos, ni castigo para los malhechores. Este mundo no fue creado con misericordia, ni es gobernado con compasión. ¿Por qué si no ha sido tu ofrenda aceptada y la mía rechazada? Y Abel simplemente contestó: la mía fue aceptada porque amo a Dios, y la tuya fue rechazada porque le odias. Y entonces Caín golpeó a Abel y lo mató. ¿Cómo crees? En ese momento pues peleándose por las ofrendas. Sí, ahí es donde lo mata, ¿no? Pues donde cayó. Que siguiendo con las historias que con no estas sabemos. historias, pues déjame comentarte que algunos dicen que la disputa se produjo por la división de la tierra entre los hermanos. Se adjudicaron todas las tierras a Caín, pero las aves, las bestias y las sierpes fueron entregadas a Abel. Ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro, pero tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando un campo, dijo a Abel que sacara su rebaño de sus tierras, cuando Abel replicó que no perjudicaría su labranza. Entonces Caín cogió un arma y le persiguió vengativo por montes y valles hasta que lo alcanzó y lo mató. Este fue un problema de tierras, o sea, no te metas historia, a mis ¿no? tierras con tus animales, ¿no? Claro, pues fíjate que otros afirman que Caín dijo, en tono poco razonable: el terreno que pisas es mío, elévate en el aire. Y Abel le contestó: tus ropas que están sacadas de mis rebaños, quítatelas. O que Caín propuso a Abel: dividamos la tierra en 3 partes. Yo, que soy el primogénito, tomaré 2 y tú el resto. Como Abel se negó a aceptar menos de la mitad de lo que le correspondía, Caín dijo: de acuerdo, pero la colina en la que hiciste tu oblación o tu ofrenda debe de estar en mi mitad. Como esa colina era del monte sagrado de Jerusalén, donde a su debido tiempo Abraham sellaría su alianza con Dios y Salomón le construiría un templo, Abel juzgó a Caín indigno de tal lugar. Pero qué ventajoso, ¿no? Ventajoso, al fin y al cabo, sí, ¿no? Pero fíjate qué contestación también le dio Abel, ¿no? La ropa que tú usas salió de mis rebaños, ¿no? Entonces claro, quítatelas, ¿no? Pero bueno, se ve que era una disputa tremenda, sí. Pues fíjate que hay otros que sostienen que estos hermanos también discutieron por el amor de la primera Eva, a la que Dios había formado como ser compañera de Adán y que éste había rechazado, o sea, de Lilith. Lilith. Sí. Ahí sí se está hablando de Lilith. O que cuando los hermanos estaban en edad de casarse, Adán le dijo a Eva que Caín tome a Kelimat, hermana gemela de Abel, y que Abel tome a Lelubda, hermana gemela de Caín. Pero Caín deseaba casarse con su propia hermana gemela, que era más hermosa, aunque Adán le advirtió que eso sería un incesto, e hizo que cada uno de los hermanos hiciera ofrendas a Dios antes de tomar como esposa que le habían sido asignadas. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, Satanás lo indujo a matar a Abel por el bien de Lelubda. Algunos nos dicen que Caín atrajo a su hermano a un campo abierto y que ahí lo golpeó repetidas veces con un garrote hasta que Abel, postrado y indefenso en el suelo, exclamó: no me mates, hermano, pero si he de morir, aplástame con una piedra ya de un golpe. Caín así lo hizo. O que Caín, como si de una víbora se tratara, mordió mortalmente a Abel. Bueno, aquí ya no saben qué más inventar. Qué maneras, o sea, todas las formas que pudieron haberse matado, ahí las están. explican, ¿verdad? O sea, estaban enojados finalmente. Habrá que reconocerle que obediente era Caín, ¿no? Porque si dice, oye, sí, mátame con una piedra y el otro, el otro lo fue mata, por ¿no? la piedra, ok. O sea, rápido. Pues fíjate, sigamos con estos relatos, ¿qué te parece? Ay, sí, están muy interesantes. Pues déjame contar que, según otros, Abel, el más fuerte de los dos, había agarrado a Caín y lo tenía a su merced,
Dios incitó a Abel a que lo matara, diciendo: no perdones la vida de ese malhechor. Pero cuando Caín lloró y exclamó: hermano, perdóname, solo estamos nosotros dos en el mundo, ¿qué dirán nuestros padres si me matas? Abel compasivo le soltó. Entonces, fíjate, esto está bien fuerte. Entonces Dios dijo: como le has perdonado la vida, tendrás que morir tú. No. Y en ese momento Caín se levantó, arrancó una caña afilada, y como no sabía cuáles eran los órganos vitales, hirió a Abel por todo el cuerpo, comenzando por las manos y los pies. No obstante, otros dicen que Caín había visto cómo Adán sacrificaba un toro, y por eso lanzó varios tajos al cuello de Abel con una espada. Wow, sabiendo muy bien cuál es el punto más delicado de un ser humano, ¿no? Exacto. Bueno, no sabía cuál era el punto, cuál era el órgano vital, así que se dedicó a se puede decir como apuñalarlo con esta arma, a ver dónde caía y cuál era el mortal, ¿no? Sí. Pero aquí lo fuerte es cuando Dios le dice: le has perdonado la vida y ahora tendrás que morir tú, ¿no? Pues sí, porque lo iba a perseguir. ¿Qué tal? ¿Qué creen? Dice que el espíritu de Abel se dice, ¿no? Que escapó de su cuerpo, pero sí, no cuando pudo, ya murió. Ya muere. Y entonces no puede hallar refugio en el cielo, porque ningún alma antes había ascendido todavía. No había lugar para las almas. No había. ¿Y qué iba a hacer? Y luego entonces en el abismo, pero pues tampoco ninguna alma había descendido. No se había estrenado en el cielo ni el infierno. No había caminito no por había donde. caminito. Por ello se quedó revoloteando por las cercanías. Y se dice que su sangre permaneció burbujeando y hirviendo donde había sido derramada, y que de hecho en esos lugares sigue sin crecer hierba ni árbol, nada. Con razón es bien desértico por esa zona. Después se dice que Dios preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: ¿soy yo acaso el guardia de mi hermano? ¿Por qué habría de preguntarme esto aquel que vela por todas las criaturas, a no ser que planeara el asesinato él mismo? Se le está echando la culpa a Dios. No es el colmo, ¿eh? Si tú no hubieras preferido su ofrenda a la mía, yo no le habría envidiado. Yo nunca había visto un cadáver ni oído hablar de él. ¿Me advertiste alguna vez que si golpeaba a alguien moriría? Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Y entonces Dios lo maldijo. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pero Dios no había hecho ninguna señal para que los hermanos interrumpiesen su lucha, sino que permitió que Caín asestara a Abel un golpe mortal, y por eso las últimas palabras de Abel fueron: mi rey, exijo justicia. Qué fuerte. Qué fuertes historias. Ándale, ahora sí que los hermanitos estaban bastante enojados y bastante incómodos. Ahora, el asunto de todo esto es que no sabía dónde ir a ver, si al cielo o al infierno. Qué fuerte, no se había encontrado nada. Pues fíjate que otros sostienen que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne, y tembló con tanta violencia que casi se traga también a Caín. Cada vez que éste intentaba enterrar su cadáver, la tierra lo vomitaba a la superficie, hasta que al fin exclamó: no acogeré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó a Adán me haya sido devuelta. Como ves, aquí hasta la tierra tuvo su participación, ¿no? Y bueno, al oír esto, Caín huyó, y Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cadáver sobre una roca, donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, esos arcángeles enterraron ambos cuerpos en el Hebrón, uno junto al otro en el mismo campo del que Dios había tomado el polvo para formar a Adán. Pero el espíritu de Abel siguió sin encontrar descanso. Sus fuertes lamentos se oyeron en el cielo y la tierra durante siglos, hasta que Caín, sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. O sea, ya tenía más esposas. Bueno, es que penurias. Válgame Dios. ¿Cómo es? Alma penando. Sí. Alma penando. Pues sí que fue impactante el asunto de las almas penantes, ¿no? Bueno, pero pues tras el nacimiento de su primogénito Enoc, fíjate, Enoc ya va a salir aquí. Dios permitió a Caín descansar de su vida de vagabundo errante y construir una ciudad llamada Enoc para honrar la ocasión. Después fundó otras 6 ciudades. Sus nombres son muy difíciles, sinceramente no los puedo decir, son muy complicados, pero el asunto es de que Enoc es hijo de Caín, y Caín tuvo la obligación de formar varias ciudades. Y bueno, el asunto es que cuando ya
vivía Enoc en la tierra, pues Caín seguía también vivo. Y lo peor de todo es que no había cambiado absolutamente nada. Todavía tenía serios deseos terribles, amaba las riquezas, le gustaba robar las cosas y practicaba pues perversas situaciones con las mujeres. Y el asunto es que algo importante que tuvo Caín, que además de haber matado a su hermano, pasó a la historia, fue precisamente la invención de las pesas y las medidas. Fue exactamente Caín quien crea la primera báscula, por así decirlo, porque con estas pesas y medidas acabó con la sencillez de la humanidad, es decir, provocó que el humano quisiera siempre tener más y más y más. Entonces, bueno, se dice que Caín fue el primer hombre que rodeó los campos con, digamos, lo que ahora llamaríamos con ladrillos, porque empezó a construir murallas en las que obligó a establecer a los suyos e impidió el paso de todos los demás que se encontraban por los alrededores en donde Caín habitaba con toda su familia. Entonces es algo muy importante. Enoc, según la mitología hebrea, es hijo de Caín. Pero bueno, hay otro personaje bien importante que antes de que terminemos, si Lorna nos regala un poquito más, quisiera hablar de otro hijo que tuvieron Adán y Eva, y que es precisamente el nacimiento de Set. Y bueno, este tercer hijo pues es muy importante porque Adán, temiendo que otro hijo engendrado por él y por Eva pudiera compartir el destino de Abel, se abstuvo de practicar el acto carnal con Eva durante no menos de 130 años, imagínate, o sea, si se abstuvieron demasiado. Y en el transcurso de ese tiempo, pues había ciertos espíritus que solían, ¿cómo decir?, rodear a Eva, tratando de embarazarla. Y no estoy hablando de seres humanos, sino de energías que venían del inframundo o de la oscuridad, y trataban de provocar a Eva sueños pecaminosos, de tal manera de que ella fuera con Adán y provocara tener una relación con Adán, pero Adán cumplía su palabra. Y bueno, estos pequeños seres que flotan se llaman íncubos, y también existen los súcubus, es decir, estos son espíritus tenebrosos creados por Dios al anochecer del sexto día. O sea, estos seres que se llaman íncubos y súcubos, también son creados por Dios exactamente el sexto día, pero estos seres deben de vivir en la oscuridad. Y bueno, el asunto es de que estos seres empiezan a perseguir a Eva. Y bueno, como Dios decidió poblar la tierra con seres humanos y no con demonios, inculcó en el corazón de Adán un ardiente deseo por Eva. O sea, trató de ayudar a Adán de que tuviera relaciones con Eva. Y en ese momento Adán pudo refrendar su pasión realmente, tratando de que Eva volviera a quedar embarazada. Entonces fue tanto su deseo por Eva que tuvieron una relación sexual, y Dios les dio permiso y dijo: creced y multiplicaos. Y entonces volvió a buscar que esta pareja viviera en unión tranquila y armoniosa, porque sabía muy bien que necesitaban que naciera otro pequeño, que va a ser precisamente Set, ¿ok? Bueno, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa pues, con eso? Algunos dicen que el ángel de Dios ordenó a Adán que yaciera con Eva, pero él se contuvo hasta que se le prometiera un hijo llamado Set, que significa consuelo, el cual iba a aliviar su aflicción por la muerte de Abel. Otros afirman que Eva dijo: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel. Cuando tras el nacimiento de Set, Adán volvió a la abstinencia, Samael se presentó otra vez disfrazado de mujer hermosa y, fingiéndose la hermana de Eva, le exigió que se casara con ella. Adán imploró consejo a Dios, descubrió inmediatamente la figura perversa de Samael. 7 años después, Dios volvió a ordenar a Adán que yaciera con Eva, prometiéndole que alejaría de ellos la tentación de la lujuria desenfrenada o indecente, y mantuvo su promesa. Antes de morir, Eva había dado a Adán
30 parejas de gemelos. Oye, sí que poblaron en la tierra. Sí lo poblaron, ya ves. Un varón y una hembra cada vez, como consecuencia de unos ritos maritales realizados con la mayor santidad y decoro. Adán vivió 800 años después de engendrar a Set. ¿Cómo ves, ¿Será otro modo de medir el tiempo o en verdad, porque la Biblia sí refieren, eran Sí, unos por Abraham supuesto. y todos ellos vivían muchísimos años, años, sí. ¿no? Y fíjate que se dice que Set fue un hombre virtuoso, cuyos descendientes vivieron en paz y armonía. Ellos observaron el cielo, digamos que crearon la astronomía, y obviamente el observar el cielo les ayudó muchísimo a poner los pilares sobre lo que sería la ciencia futura, ¿no? O sea, los calendarios, los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha. Y bueno, este Set realmente fue un verdadero héroe, digamos, un héroe que ayudó a que los seres humanos avanzaran. Y bueno, por supuesto que algún día tenían que morir todos, tenían que morir Adán, tenía que morir Eva, Caín, que se fue lejos e hizo su propia tribu muy lejos de todos ellos, pues algún día volvió a aparecer, porque Caín pues parece que fue mucho más viejo y más antaño que todos ellos. Entonces, chéquense, aquí ya llevamos la historia. Caín, que es el padre de Enoc, que es el único ser, digamos, virtuoso que va a tener. Enoc va a tener una gran reputación y por supuesto que se va a acercar tanto a Dios, pero tanto a Dios, que con el tiempo va a ser el más cercano al trono divino y va a adoptar un nombre que se llama Metatrón. Y entonces él va a ser tan importante porque vamos a ver que con el tiempo va a ser, digamos, de los antepasados de Noé. Y ahí empezaríamos con la otra historia. ¿Y quién es Noé? ¿Qué hizo Noé? ¿A dónde se dirigió Noé? ¿Y por qué Dios le hablaba a Noé? Pero bueno, esa es otra historia. Y tendremos que contarla dentro de 8 días, que esa ya la tienes bien preparada tú, ¿verdad, Alf? Ya tenemos preparado ese tema, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues si no tiene nada más que mencionar, ¿algún comentario? Pues el comentario es que recordemos que es mitología, que no afectemos susceptibilidades. Estamos contando esto como dice... Historias que nunca se habían platicado. No se habían contado. Está dentro de los libros de mitología hebrea. Y bueno, de ahí se tomarían algunas partes como para que nos explicaran otras cosas, pero esto es mitología 100%. Que no quedó de que nos abre también los ojos a entender cosas que no otras sabíamos. cosas, ¿no? Y ver Que otras estemos abiertos posibilidades, al ¿no? entendimiento y a Claro. la cultura también, por supuesto. Claro. Bueno, amigos, pues seguiremos con estos temas dentro de 8 días. Vamos a platicar de Noé y de todos sus descendientes y qué pasó en el diluvio y por qué lo eligieron a él. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Lulú, gracias, Alf, gracias, Lorna. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.